sobre todo el haber tenido la confianza, el apoyo, la solidaridad de gente como Zoilo Nieto durante nuestra campaña reciente a la presidencia, la cual ya él les ha hablado algo y yo les hablaré un poquito más. Haber contado también con el apoyo de Liliana Melo, no sé qué se me hizo Liliana, pero ha sido también un ángel de la guarda en todo este trabajo político que hemos venido haciendo. Y yo realmente he querido en el día de hoy un poco actualizarlos de qué es lo que está pasando en Colombia y contarles también a ustedes qué es lo que veo yo para el futuro del país. Pero me pareció especialmente importante este trabajo que han venido desarrollando acá Zoilo, Liliana, Berta, Patricia Palacios, Nelson Gómez, tantos otros, porque yo creo que este sí que es un momento en donde debemos nosotros motivar una participación ciudadana responsable, comprometida con el futuro de Colombia. A mí cuánto me duele ver tantos colombianos que se fueron del país y dicen yo no quiero volver a Colombia. Es más, les voy a contar una cosa, yo he venido aquí a visitar una hija, la hija única que tengo, y esta hija se vino a estudiar aquí, a hacer una especialización, ella estudió economía, y le ofrecieron quedarse a trabajar acá en Nueva York y se quedó trabajando acá, lleva apenas 2 años. Y cuando la campaña presidencial yo le decía, regrésate a Colombia a trabajar por Colombia, me decía, claro que sí mamá, me estoy preparando a trabajar por Colombia. Y después de lo que sucedió en la campaña presidencial me dice, no quiero volver a Colombia. Por lo pronto no quiero volver a Colombia porque quedé decepcionada de lo que es la política en Colombia. Y yo les quiero compartir a ustedes, yo también vivo decepcionada de lo que es la política en Colombia, pero también justamente por ella, por los hijos y los nietos de muchos de ustedes, así ustedes están acá, estoy segura que muchos de sus descendientes van a estar más adelante en Colombia, por ellos, por ella estoy haciendo política. Y por todos hijos nuestros, los de ustedes, la mía y tantos otros, yo les pido a ustedes, participen mucho más, activen mucho más las redes de ciudadanos, para ver si podemos lograr entre todos realmente cambiar el destino de Colombia. Porque yo realmente creo que el destino del país no depende de otros, el destino del país depende de nosotros, depende de lo que seamos capaces de hacer nosotros y de lo que hagamos ahora, estando en Colombia o estando en el exterior, porque desde afuera ustedes pueden hacer mucho por Colombia y Colombia también debe hacer mucho más por ustedes. Y yo entiendo obviamente la frustración que se siente cuando Zoilo Nieto hizo una campaña tan difícil, se movió con tanto interés, estuvo en Venezuela, se movieron acá en Estados Unidos y no se logró el resultado. Pero justamente lo que hay que hacer en la política es templar cada vez más la voluntad, es estar absolutamente convencido de cuál es el propósito. El propósito es servir al país y de tal manera que a pesar de que haya frustraciones, a pesar de que haya momentos en donde se siente realmente el haber perdido una campaña como si fuera una derrota, no, hay que entender que estos son simplemente etapas que hay que ir quemando para fortalecer más uno la convicción de servirle a Colombia y servirle bien a nuestro país. Nosotros no podemos pensar que esto es un lecho de rosas, la política no es fácil. No lo es en Colombia, pero tampoco lo es en Estados Unidos. Yo veía en las noticias antes de ayer y uno dice, bueno, el presidente Obama tiene una manera particular quizás de aproximar los problemas, quizás tiene una tendencia política que algunos de nosotros no compartimos, pero en todo caso uno ve qué difícil hacer política cuando hay tantas amenazas externas, cuando hay una situación de tanta conflictividad en el mundo y cuando a veces los miembros del propio Congreso de Estados Unidos le quitan el piso y lo dejan en el aire. Y entonces uno dice, ¿acaso es que es fácil aquí? No, aquí tampoco es fácil hacer política. Pero repito, cuando uno tiene claro que el servicio al ciudadano, que el manejo del Estado es lo que realmente lo motiva a uno, entonces todas estas dificultades van templando el carácter y van convenciéndolo a uno mucho más de cuál es realmente la labor que uno puede realizar. Yo, pues, la verdad es que tomé la decisión de este viaje de un momento a otro y le decía a Zoilo y a Liliana, vine porque mi hija estaba cambiándose de apartamento, porque está cambiando de trabajo, porque tantas cosas, yo como mamá
siempre trata de estar al lado de los hijos en todos los momentos y sobre todo cuando siente que los hijos lo necesitan. Así es que este viaje lo organicé de un momento a otro y casualmente con ocasión del Día de la Madre nos cambiamos unos mensajes con Liliana. Me dice, dígame cuándo va a ir, cuándo va a venir a Nueva York y organizamos algo como lo que le hicimos al procurador. Y le dije, pues casualmente Liliana, voy a ir la próxima semana, si podemos organizar algo. Claro que me encantaría visitar a la comunidad colombiana allá en Queens. Y yo como dijo, yo no estoy acá en campaña, yo no estoy buscando votos, yo no estoy pidiendo ahorita nada de ustedes, he venido a compartir este tiempo con ustedes. También para mí es un tiempo importante, voy a estar acá 4 días, estoy dedicando una mañana a ustedes y lo hago con un gran cariño y lo hago con un gran respeto por la labor que ustedes están haciendo. De tal manera que yo avisé tarde, Liliana y Zoilo han hecho una convocatoria con un gran esfuerzo, yo les agradezco muchísimo. Yo sé que la asistencia a la Avenida del Procurador estuvo muy nutrida, pero también creo que esta es una asistencia excelente y a través de ustedes, yo les ruego el favor que ustedes lleven este mensaje a muchos de los miembros de la comunidad colombiana que se reúnen aquí periódicamente. Vean, nosotros estamos en el momento quizás más de Colombia. Es en un momento donde nosotros realmente vamos a determinar cuál es el futuro de nuestro país. Y eso lo decimos siempre, eso lo decimos de tanto en tanto, eso lo vivimos cada vez que hay una nueva elección presidencial, siempre decimos, nos estamos jugando el todo por el todo. Pero es que esta vez realmente es cierto. Esta vez nosotros estamos, por un lado, con un montón de noticias que son positivas y por eso les saqué aquí unos datos que realmente todo es simplemente empaquetar distintas cifras y hacerles quizás más fácil la lectura sobre lo que está pasando en algunos de los temas que son importantes para ustedes. Y entonces vemos, claro, la economía colombiana es una de las de mejor reputación en este momento en América Latina. Sabemos bien las dificultades que hay en la economía global, sabemos cómo la recesión de Estados Unidos y de Europa no se ha logrado revertir, la recuperación de Estados Unidos ha sido muy lenta y la europea pues todavía no se inicia de manera sostenida. Y vemos nosotros como América Latina, que tuvo realmente su cuarto de hora durante los últimos 8 o 10 años, gracias a los precios altos de las materias primas y de los commodities, pues hoy entonces está en regreso de toda esta expansión por cuenta de que ahora han caído los precios de estos commodities y entonces nuestros países que se acostumbraron a exportar petróleo caro, carbón caro, gas costoso, ahora en la medida en que se caen los precios del petróleo, del carbón, del gas, encontramos realmente una gran preocupación sobre cuál va a ser el futuro económico de América Latina. Y dentro de toda esta incertidumbre a nivel global y a nivel regional en nuestro hemisferio, vemos que la economía colombiana es una economía que sigue brillando, con una tasa de crecimiento superior al resto y con unas expectativas que hoy realmente yo considero que son inciertas, pero de alguna manera son un poco mejores que las del resto. Y ahí viene como un primer planteamiento. Es que nosotros, la verdad es que en Colombia a veces nos contentamos con un poquito, porque claro, muchos dirán, no, pero qué maravilla haber crecido el 4%. Yo digo, eso es relativo, porque es que un país como Colombia ha debido ser capaz de crecer por lo menos el 6% durante los últimos 10 años. ¿Y por qué no hemos crecido el 6%? ¿Por qué no hemos crecido el 7% como lo logró hacer, por ejemplo, Perú durante los primeros años de esta segunda década del 2000? ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque nos contentamos con poco. Porque es que a veces decimos que bueno, un crecimiento del 4%, pero por esa razón no le metimos el acelerador a fondo a ciertos sectores donde era fundamental que Colombia creciera. Primero, la industria. Ustedes viven acá en Estados Unidos y saben muy bien la importancia que le da el gobierno americano a los productos americanos y cómo hay políticas orientadas precisamente a estimular la producción de bienes americanos y a estimular la compra de bienes americanos, así estén inundados
de mercancías chinas y de baratijas del mundo entero, pero hay una política sostenida en el gobierno para promover las pequeñas y medianas empresas, la producción de bienes americanos, y ese es un tema que en Colombia tenemos que ser capaces nosotros de rescatar. El compromiso con la producción nacional, el compromiso con una industria manufacturera colombiana que realmente estimule también la innovación, estimule la investigación, estimule el desarrollo de nuevos productos y de nuevos materiales. Nosotros en Colombia hemos tenido industrias valiosísimas, sin ir muy lejos, textiles, confecciones, las manufacturas de cueros, la industria química, y muchas de esas industrias hoy están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque no ha habido suficiente interés de estimular la producción nacional. Y vemos nosotros un país con un potencial enorme en el sector agrícola y en la producción de alimentos, y nos encontramos con que desafortunadamente allí estamos estancados, pero estancados hace muchos años, no solamente en el gobierno Santos, muchos años estancada la producción agrícola de Colombia. Nuestro país tiene 4.5 millones de hectáreas sembradas en alimentos, cuando es un país que podría tener 20 millones de hectáreas sembradas en alimentos. Y ahí es entonces donde uno empieza a entender que aun cuando el crecimiento del 4% haya sido superior a muchos otros países en estos últimos años, ese 4% está representado fundamentalmente en petróleo y en minería, y en el momento en que caen los precios internacionales de ese petróleo y de esa minería, nosotros estamos enfrentados a que la economía colombiana va a tener un comportamiento muy deficiente en los próximos años. Y entonces ahí es donde a mí me preocupa tanto, de verdad, esta visión a veces tan mediocre que tenemos nosotros sobre Colombia, y cómo nos contentamos a veces con tan poquito en Colombia. Y por eso solo es que me parece importante el enfoque de lo que ustedes están haciendo acá. Es como la participación ciudadana es fundamental para el futuro de nuestro país. Esa participación ciudadana se puede hacer en el sector privado, se puede hacer desde la academia, se puede hacer fundamentalmente también en la política. Y es que hacer política es esto, es reunirse a hablar de Colombia, es ver cómo desde aquí pueden ustedes apoyar la labor que hacen otros, es también ustedes ver desde aquí cómo le exigen cuentas a los que están allá, a los que estamos allá. Es como ustedes aquí tienen entonces ojalá su segunda curul y le exigen resultados a los que detentan esas curules en representación de los colombianos que están en el exterior, porque es que a uno le sorprende tantas cosas que Colombia debería hacer por su comunidad colombiana en el exterior y que no se hacen. Cuando yo he sido ministra 2 veces de Comercio Exterior y de Defensa, cada vez que un embajador me pedía una cita, normalmente venía a hablarme sobre las empresas de su país, sobre las necesidades que tiene su país, y están presionando, y esa es la política exterior, presionar por las necesidades de sus ciudadanos o de sus empresas en Colombia. Y eso es lo que debería ser la política exterior de Colombia, estar presionando por la situación de los ciudadanos colombianos o de las empresas colombianas en el exterior. Y vemos que lamentablemente eso no sucede muchas veces, pero parte de quienes tienen que llevar esa vocería son justamente sus representantes, esos colombianos que tienen las curules de los colombianos en el exterior, tienen que estar llevando esa vocería y llevar sus planteamientos al Congreso y a la Cancillería y decir las dificultades que tienen las migraciones y mostrar las dificultades que tienen tantos colombianos que a veces ven vulnerados sus derechos, porque no es solamente los colombianos que están en Estados Unidos y digamos tienen el privilegio de estar en el mejor país del mundo, es que los colombianos que viven en Venezuela y a los que ya se refería Zoilo han visto vulnerados todos sus derechos. Gente que fue allá, que trabajó allá 20, 25, 30 años, hizo su patrimonio, compró su apartamento, lo que sea, y hoy los expulsan de Venezuela con una mano adelante y otra atrás, sin tener la oportunidad siquiera de recuperar algo de eso por lo cual se mataron toda su vida trabajando. Para eso es que la política exterior de Colombia debería estar, para defender los intereses de los colombianos en el exterior y de los colombianos, obviamente, y de las empresas colombianas que tienen negocios con el extranjero.
Entonces, les repito, creo que la situación del país desde el punto de vista económico no es tan holgada como se parecería a veces viendo las cifras. Podría ser mucho mejor si tenemos mejores políticas públicas, podría ser mucho mejor si logramos que de verdad los gobiernos mantengan políticas de largo plazo, que las mantengan, que sean permanentes, no que las estén cambiando cada vez que llega un gobierno nuevo o cada vez que cambia un ministro, sino políticas de largo plazo para fortalecer la producción agrícola, la producción industrial, la agroindustria y sobre todo políticas de largo plazo para poder lograr un Estado que nos proteja a todos, que nos dé a todos garantías, que nos garantice a todos realmente el ejercicio de esos derechos que están consagrados en la Constitución del año 91 y que desafortunadamente en muchos casos son apenas letra muerta, están escritos en la Constitución pero no son realmente la realidad que viven muchos colombianos. Entonces, por toda esa razón, repito, yo tomé la porque no me conformo con el estado de cosas, porque no me conformo un país entregado a su suerte, siendo que podría tener realmente un desempeño infinitamente mejor y dar mejor calidad de vida a todos, porque tuve la oportunidad de ver cómo cuando decidimos con el presidente Álvaro Uribe enfrentar la acción del terrorismo, de las FARC, etc., dimos resultados. Y yo me pregunto por qué no somos capaces de estar permanentemente en esa misma actitud, enfrentar las FARC, pero también enfrentar la ilegalidad en general que hay en Colombia, enfrentar la corrupción, enfrentar la pobreza, enfrentar la desigualdad. Muchos de estos problemas de nuestro país se pueden solucionar si hay una decisión desde el Estado, pero también desde la sociedad, de enfrentar esos problemas y de solucionarlos. Lo único que sí no va a suceder es que las cosas se solucionen solas. Lo único que no va a suceder es que ustedes ya lleguen a Colombia y se encuentren entonces un paraíso terrenal si ninguno ha estado dispuesto a meter el hombro y a ver cómo ayudar a que las cosas mejoren. Y cómo ayudamos los que estamos allá y cómo ayudan los que están acá. Y yo sé que estar afuera es distinto, es difícil. Muchas veces se quiere hacer, pero no se tiene clara la manera de hacerlo, cómo hacerlo. Pero yo creo que una manera de hacerlo es justamente eso, promoviendo que haya quienes están allá permanentemente, pero también votando, participando ustedes en las elecciones. Les repito, yo no estoy buscando acá ningún voto de ustedes, yo no estoy acá con ningún interés de una campaña política y por eso tengo toda la autoridad moral de decirles, señores y señoras, por Dios, ustedes no pueden ser convidados de piedra, ustedes no pueden ser espectadores de lo que pasa en Colombia. No es igual un candidato que otro. Todos los candidatos ustedes tienen realmente la obligación moral también de analizar su trayectoria, qué es lo que han hecho, cuál es la preparación que tienen, cuáles han sido sus ejecutorias y ejercer realmente ese derecho del voto que es un deber sagrado para con la democracia colombiana. Es que cuando llega el día de las elecciones en Colombia ustedes deben saber que lo poquito que ustedes pueden hacer por Colombia quizás es eso, pero es demasiado grande, es demasiado importante, porque cuando tenemos en cuenta que hay 6 millones de colombianos que viven en el exterior aproximadamente, si de esos 6 millones hay 3,5, 4 que realmente votaran, por Dios, eso podría cambiar totalmente el resultado de las elecciones. Y yo sé que a veces nos desanimamos y decimos, es que mi voto no es suficiente para cambiar nada, pero es que mi voto sumado al de tantos, sí podemos nosotros cambiar las cosas. Y ustedes saben que así funciona esta democracia y por eso este país es lo que es, porque ha habido una democracia donde la participación ciudadana ha sido comprometida, ha sido responsable. Y yo sí quiero de verdad invitar a ustedes a que tengan eso muy en cuenta. Hoy nuestro país está jugando el futuro. ¿Qué podemos hacer? Realmente lo más que podamos para evitar que tome el camino equivocado, que continúe quizás tomando el camino equivocado. Porque yo les digo con franqueza, yo acá no me quiero quejar de lo que fue la campaña pasada, pero sí les digo, fue una campaña sucia, fue una campaña desigual, fue una campaña manipulada por 2 razones. La primera, el argumento de la paz, porque al país lo dividieron durante la campaña presidencial entre los amigos de la paz y los enemigos de la paz.
Y en Colombia no hay nadie que sea enemigo de la paz, pero lamentablemente el país a veces no solamente es mediocre en lo que son sus expectativas, sino también se deja manejar. Y entonces lo que hicieron fue saturarnos a través de todos los medios con que esta era la campaña entre los amigos de la paz y los enemigos de la paz. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que hay algunos que son incondicionales de una visión de la paz, que es la que tiene el gobierno actual, y hay otros que le ponemos condiciones a esa visión, que no creemos en una posición incondicional de negociación, porque creemos que una posición incondicional de negociación puede convertirse casi en una claudicación, porque es que uno no puede de ninguna manera perder de vista que en esta negociación que estamos hoy por hoy haciendo, de verdad nos estamos jugando ese futuro de la democracia colombiana. ¿Y por qué nos estamos jugando el futuro de la democracia colombiana? Porque es que los señores de las FARC, al igual que los señores del ELN, tienen un objetivo, que es la toma del poder de Colombia. Ese ha sido su objetivo siempre. Y entonces esa es la razón por la cual algunos dicen, pero es que entonces ellos son actores políticos. No es cierto. Los actores políticos tienen que participar entonces en la política con partidos, pidiendo que la gente vote por ellos. Pero los actores políticos no pretenden obligar a los ciudadanos a que los apoyen secuestrándolos, ni extorsionándolos, ni matándolos, ni haciendo todos los desastres que han hecho las FARC y el ELN en Colombia. Pero también es cierto una cosa: cuando nosotros diseñamos la política de seguridad democrática con el presidente Uribe en el año 2002, en ese momento dijimos el Estado colombiano tiene que enfrentar el terrorismo. El Estado colombiano tiene que lograr hacer presencia en todos los lugares del territorio. Pero también dijimos en ese momento, al final, la salida de este conflicto, la terminación definitiva de este conflicto, va a haber que hacerla en una mesa de negociación. Porque es imposible, obviamente, que militarmente uno pueda acabar con todos y cada uno de los miembros de las FARC o del ELN. ¿Qué es lo que sucedió? Que viene el gobierno del presidente Santos, en su primer gobierno y toma la decisión de inmediato de sentarse con ellos a negociar. Y por esa razón yo todo el tiempo he dicho una negociación, pero fue prematuro haberse sentado con ellos en ese momento. Se anticipó innecesariamente. ¿Y qué es lo que ha sucedido con la anticipación? Que se bajó la guardia en buena parte de lo que eran las estrategias que estaba aplicando el Estado frente a ellos. Pero también es cierto que ¿qué hacemos? Es que ya el gobierno se sentó, ya está negociando, y entonces uno puede desde afuera tratar de hacer contrapeso diciendo no lo haga, pero ya lo hicieron. Y han pasado estos 4 años de negociaciones, 4 años en donde yo he tenido todo el tiempo una voz firme diciendo este proceso no puede seguir como va, este proceso tiene que tener condiciones, este proceso tiene que exigir a las FARC primero que paren el reclutamiento de niños. Por Dios, es que en Colombia reclutan niños de 10 años y de 11 años que se los llevan a la guerrilla. Niños se han reclutado durante este proceso de 10 y de 11 y de 12 años que están aprendiendo a manejar un fusil AK-47 en la selva. Segundo, los últimos 4 años. Tercero, los abortos forzados de las mujeres, muchas veces las mujeres de las FARC, que este es un delito atroz, además, obligar a estas mujeres en esas condiciones, o bien como trabajadoras sexuales, o bien entonces forzándolas a tener abortos en las peores condiciones sanitarias. Cuarto, acciones terroristas contra la población civil y contra la infraestructura colombiana. Y este tipo entonces de acciones que son absolutamente atroces, que son crímenes de lesa humanidad, son los que hemos dicho durante todo el tiempo. No puede el país de ninguna manera permitir que se nos diga que esta es la negociación de paz que nos va a servir cuando al mismo tiempo estamos viendo que suceden este tipo de acciones todos los días. Y esa es la posición que he tenido desde el primer día y la que sigo teniendo hoy. Ustedes saben muy bien, tuvimos una campaña presidencial difícil, ya lo mencioné, desigual, con una gran manipulación, pero lo cierto es que somos respetuosos
de la institucionalidad colombiana. El presidente de la República es el que tenemos. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros en este momento? Ver de qué manera nuestra voz sirve al país, de qué manera nuestra voz y nuestras actitudes ayudan a evitar que este país se nos vaya en la dirección equivocada. Porque como les dije ya, claro que la intención de la FARC y del ELN es tomarse el poder en Colombia, pero es clarísimo que como no lo lograron por la vía armada, entonces seguramente van a querer lograrlo por la vía política. Y allí es el terreno donde nosotros tenemos que dar ahora esa pelea con ellos. Esa pelea ya la dimos en el terreno militar, pero hoy tenemos que darla en el terreno político, que es el terreno donde nos están a nosotros hoy planteando este desafío. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen claro que ese es el terreno desde donde se puede uno enfrentar hoy a la FARC, ¿ustedes resuelven abandonar el terreno o ustedes resuelven enfrentarlos en ese terreno? Yo he resuelto lo segundo, porque me parecería inaudito, porque me parecería inaceptable frente a mi hija y frente a tantos jóvenes en Colombia que nosotros nos hagamos a un lado cuando lo que necesitamos es mantener una voz y ser capaces de cambiar el destino hacia donde nos están llevando en este momento. Y ahí viene entonces este tema de la negociación. Claro que hoy vemos nosotros una campaña internacional orquestal, una campaña internacional y una campaña mediática muy efectiva. Aquí yo sé que hay varios representantes de medios de comunicación y yo les digo con todo el respeto, el papel de los medios para el futuro de la democracia colombiana puede ser de verdad tan importante como los que están al frente de esos medios estén en disposición de renunciar a cualquier tipo de interés por estar cerca del gobierno. Porque es que el papel de los medios es informar objetivamente. El papel de los medios no debe ser movilizar la opinión al lado del gobierno. El papel de los medios tiene que ser darle a los colombianos herramientas y elementos de juicio para que cada colombiano pueda formar su propio criterio. Pero lo que estamos viendo hoy nosotros entonces son una gran cantidad de medios de comunicación, todos ellos haciéndole obviamente eco a lo que es la posición oficial del gobierno, y eso hace entonces que lo que hay en Colombia sea un gran desconcierto porque la gente no sabe al final qué es lo que hay dentro de esta negociación. Si leemos los medios de comunicación, todos decimos qué maravilla, es cierto, esta es la negociación en la que más se ha avanzado en la historia de Colombia. Pero si nos metemos a fondo en la letra menuda, si analizamos qué es lo que allí se ha negociado, allí tenemos muchísimas reservas sobre esta negociación. Pero lo cierto es que esta negociación se la van a someter al referendo del pueblo colombiano, y ustedes hacen parte del pueblo colombiano. Y el día de mañana entonces va a tener la oportunidad cada uno de ustedes de votar a favor o en contra de esta negociación que se hizo. Y por esa razón yo sí les digo, tienen que estar muy conscientes de lo que va a ser la posición de ustedes ese día. Si la posición es no acudir a una urna y no votar, qué irresponsabilidad tan grande. Si la posición entonces es guiarse simplemente por lo que dicen los medios y decir entonces que sí, perfecto, porque es como todo el mundo está aplaudiendo y todo el mundo dice que maravilloso, también qué irresponsabilidad tan grande. Si la posición de ustedes es ir a decir no y rechazar la negociación porque es que simplemente hay un sector de la opinión que considera que no se debe firmar y ustedes no se enteraron de qué era, pues también es una irresponsabilidad muy grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enterarse, formarse su propio criterio, entender realmente lo que está aquí involucrado en esta negociación, y por esa razón es que yo acepté hacer parte de esta comisión asesora del gobierno. Yo no tengo confianza para nada en este proceso. Yo tengo clarísimo que este proceso está lleno de espinas, está lleno de espinas. En cada uno de los 3 capítulos que ya se han negociado hay montones de cosas que son preocupantes, pero sobre todo en lo que todavía no se ha negociado. Este proceso va a estar lleno de espinas. Sobre, primero, cuál va a ser la justicia que se aplique a las FARC. ¿Será que sí van a tener justicia? ¿Será que sí van a pagar por sus crímenes?
¿Será que tantos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y crímenes atroces van a quedar en la impunidad? Yo no estoy dispuesta a eso. Daré toda la pelea intelectual y toda la capacidad que sea para decir, señores, no podemos aceptar una negociación en la impunidad para esta gente. ¿Será acaso entonces que nos van a llevar al Congreso y que alguien como Zoilo Nieto no puede llegar al Congreso a representar 6 millones de colombianos que están en el exterior, y en cambio estos señores sí pueden llegar allá a sentarse en el Congreso, siendo que en total los que están en la guerrilla, estados en armas, no son más de 20.000? Entonces ustedes representan a 6 millones y no llegan, y los otros representan a menos de 20.000 y ellos sí llegan, y llegan con privilegios. ¿Por qué? Y entonces hay que decir, no señor, el país no puede tragar entero. Claro, en un proceso político lo que se acostumbra es abrir después espacios políticos para que puedan participar en la política. Pero una cosa es el día de mañana decir, va a haber un espacio para que haya una curul para las FARC, o 2 curules para las FARC por un periodo de congreso, y otra cosa distinta es, venga el señor Timochenko y los cabecillas de este grupo, los responsables de las crímenes de lesa humanidad, vengan ustedes en la alfombra roja del Congreso de Colombia. Eso no lo podemos permitir. Entonces, por esas razones que yo quiero que ustedes entiendan la decisión que yo he tomado. Muy difícil esa decisión. A mí el presidente de la República desde agosto del año pasado me está buscando para que haga parte de una comisión asesora. Y todo el tiempo le dije, no voy a hacerlo, porque es que me parece que entrar a ser en este momento parte de un proceso, eso es casi que estar validando el proceso. Pero ¿qué es lo que ha sucedido mientras tanto? Que el proceso está avanzando cada vez más rápidamente, que esta campaña que está orquestada a nivel internacional ha permitido que allá llegue Tony Blair, que lleguen 2 subsecretarios de Estado de los Estados Unidos en el último mes, que lleguen todos los expresidentes y el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, y todo el mundo llegando a aplaudir. Y entonces uno dice, ¿qué hacemos? Me quedo aquí a un lado, de lado, escribiendo tweets, que es lo único que he podido hacer durante los últimos 6 meses, mandándole cartas al presidente diciéndole lo que me parece que no va a funcionar en la negociación. O quizás lo único sensato que todavía podemos hacer es meterse uno adentro y decir, esto en estas condiciones no se va a poder hacer, el riesgo de que esto se haga es este, y si el día de mañana, desgraciadamente, lo que uno haya podido recomendar no sirvió, no lo tuvieron en cuenta, yo en ese momento voy a tener la autoridad moral para salir y a decirle a los colombianos, señores, no voten el referendo por este proceso. Es que en Colombia también muchas veces solemos simplemente dejarnos guiar es por el flash de la información. Marta Lucía Ramírez entró a la comisión asesora, qué horror, Marta Lucía Ramírez también recibió mermelada. Jamás he recibido, ni recibiré jamás he recibido ni recibiré absolutamente ningún beneficio de este gobierno, ni la voluntad mía ni las convicciones mías tienen absolutamente ningún precio, porque les repito, cuando uno no viene de la política y cuando su vida la ha podido hacer realmente más allá de la política, el participar en la política en mi caso lo he entendido como una responsabilidad, como una manera de servir, y yo sé que como le sirvo hoy al país es manteniendo libertad, es teniendo autonomía, es teniendo la capacidad de tener posiciones sin que tenga el temor de perder nada, ni sin que nada me esté costando. ¿Por qué? Porque es que si tuviera un puesto, un contrato, una posición X o Y, pues claro que la gente entonces está calculando, es que si digo esto me van a quitar esto, si digo lo otro. Por eso yo sí les digo, me siento totalmente orgullosa. Poquita gente puede decir lo que les estoy diciendo yo hoy a ustedes, a sabiendas de que no le debo nada, absolutamente nada, a este gobierno. Y eso es importante. Porque creo que lo que nos ha pasado en Colombia, entre otras cosas, es que mucha gente realmente termina sucumbiendo ante el poder del gobierno, ante el poder del Estado. Y cuando uno se pone a analizar a cuánto les han nombrado sus hijos en el servicio exterior, a cuánto les han dado contratación con el Estado. Yo no les quiero decir, porque a mí no me gusta hacer la política
a punta de estar descalificando a los demás. A mí no me gusta hacer la política a punta de estar denigrando de otros. A mí me gusta hacer la política y en general lo que hago a punta de resultados y de mostrar cosas y de hacer cosas que sirvan. Pero seguramente muchos de ustedes conocen a un periodista que se llama William Calderón. Léanse hoy lo que dice el señor William Calderón. ¿Cuál ha sido realmente el uso que ha dado el gobierno actual en recursos para poder entonces manejar toda esta estrategia de la paz? Contrataciones, a ver, muchas veces la famosa pauta publicitaria que vale miles de millones, billones de pesos, el servicio exterior, miles de cosas. Yo simplemente quiero leerlo ustedes y allí entonces entenderán lo que les estoy diciendo acá entre líneas. Hoy nosotros no podemos tragar entero, porque tristemente en Colombia hay mucha gente que ha vivido y se ha lucrado de la guerra, pero también tristemente hay mucha gente que ha vivido y se ha lucrado de la posibilidad de hacer la paz. Y ninguna de las dos cosas es ética, ninguna de las dos cosas es honesta con el futuro de Colombia. Y por esa razón, repito, la obligación nuestra es informarnos, es indagar, es no tragar entero, es preguntar y es formarnos realmente un criterio propio. Pero la manera de formarse el criterio propio no es huyendo, no es haciéndose a un lado, no es dejando de debatir, no es dejando de argumentar. La manera de formarse el criterio es justamente metiéndose a fondo en los temas. Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy por hoy. Yo les digo con toda la franqueza a todos ustedes, miren, yo creo mucho en el futuro de Colombia. Creo profundamente en que tenemos un país bendecido con muchísimas dones, creo que nos dio realmente Dios, un país con recursos naturales, un país con la ubicación que tenemos, un país con una gente que tiene talento, tanto talento tiene Colombia, por Dios, cuando ustedes se dan cuenta, los músicos, los artistas, lo que produce nuestro país, y uno dice, es que es demasiado valioso este país, porque en donde ha habido ni las escuelas musicales, ni la formación cultural, ni la promoción de la cultura que ve uno en los países desarrollados. Allá el talento es innato, allá la gente de verdad casi que se da silvestre ese talento. Y lo que tenemos nosotros es una gente inteligente, laboriosa, trabajadora, dedicada. ¿Qué tenemos en todo caso también? Un país desafortunadamente donde se han perdido los valores, un país donde la falta del enriquecimiento, un país donde la falta de compromiso muchas veces con lo más fundamental de todo, que es la familia. Qué pena me da decirlo, porque pues uno no es moralista y uno no le da ejemplo de nada a nadie, cada quien hace su vida como le parece. Pero cuánta de la gente que saca las banderas de la moral, por Dios, son señores que tienen 2 y 3 y 4 mujeres, o viceversa. Entonces, por Dios, cuando estamos hablando de un país con ética, también pensemos qué tan ética es la actitud de mucha gente en Colombia, cuando lo fundamental, que es la familia, está totalmente abandonada. Entonces nosotros lo que sí tenemos que hacer de verdad es ver cómo recuperamos en nuestro país no solamente la capacidad de crecer, de desarrollarnos industrialmente, de desarrollar la agroindustria, sino también cómo logramos nosotros recuperar en Colombia una sociedad con valores, una sociedad con decencia, una sociedad con un sentido humanista, porque eso es finalmente lo único de lo que se trata. A mí hay algo que me parece bonito de lo que es esta doctrina conservadora. Ya les dije, yo no soy de la política, anteriormente no era. Vine al Partido Conservador porque yo realmente cuando tomé la decisión de hacer política dije, ¿en dónde me meto? ¿Desde dónde hago esto? Y quise en ese momento apostarle a la idea de un partido nuevo, que era cuando se estaba organizando el partido de la U, y allí obviamente me di cuenta que no había ni una ideología, ni unas propuestas, ni una visión de largo plazo sobre el desarrollo de nuestro país. Había eso sí un liderazgo muy fuerte, el del presidente Uribe, valioso liderazgo, pero ¿saben qué? Es que yo me quiero imaginar a Colombia de aquí a 200 años, y en 200 años ni él ni ninguno de nosotros va a estar. En cambio, las instituciones sí deben permanecer, los partidos tienen que permanecer, y por esa razón realmente yo encontré rápidamente el partido de la U no era la respuesta a lo que yo quería hacer por Colombia desde la política, y por esa razón me salí de ese partido. Y entonces me cogí, me leí los estatutos de todos y encontré realmente que lo que más se acomodaba a lo que yo creo
que le conviene a Colombia era el Partido Conservador. Centro Internacional de Estudios Colombianos otorga el premio por no dejarse untar de la mermelada a la doctora Marta Lucía Ramírez, dirigente y líder política, por su iniciativa y compromiso en la creación de nuevos caminos de participación ciudadana y empoderamiento de la comunidad colombiana residente en el exterior. Esto lo hacemos en nombre de todos ustedes para que ella siga su camino de no dejarse untar de la mermelada, que ahora va a estar más cerca que nunca. Bueno, muchísimas gracias. Mire, yo les repito una cosa, yo creo que no es un mérito no dejarse untar de la mermelada, es que es lo normal. Es que nosotros en Colombia tenemos que felicitar a la gente que hace la tarea honestamente, pero resulta que yo creo que ser honesto es la condición necesaria, es la condición que debe tener cualquier político en Colombia o en cualquier parte. Y yo de verdad creo, Zoilo, que es importante, sepan que a mí jamás me van a comprar con ninguna mermelada. Pero más allá que eso, lo importante es que sepan que soy una persona que se prepara todos los días para poder servirle mejor a Colombia. Soy una persona que se prepara todos los días para abrirle más espacios a la gente del común en Colombia, porque yo soy una mujer de clase media. Yo no soy una mujer de la clase rica, ni de las familias adineradas, ni de las familias de la política colombiana. Yo soy una mujer por encima de todo. Soy mamá, soy esposa, soy profesional, soy hija, soy como tantas mujeres colombianas que queremos luchar por nuestro país, que vemos el futuro de una manera trascendente, que nos imaginamos el largo plazo de Colombia. Yo ya les dije, yo tengo una hija y siento que el deber mío y de alguna manera la misión mía es abrir espacio para muchas mujeres en Colombia. ¿Qué sería de Colombia si el talento de tantas mujeres de verdad lo pudiéramos poner al servicio de nuestro país? ¿Qué sería de Colombia si la capacidad de trabajo, la lealtad, pero también la manera compasiva, solidaria, incluyente que tenemos las mujeres se hubiera puesto alguna vez al servicio de la política? Entonces yo realmente creo que el mérito no está en que uno no se deje comprar de la mermelada. El mérito, si alguno existiera, es de verdad querer trabajar por el país a pesar de las muchísimas dificultades, porque yo sé que uno en las dificultades es como batallando mucho más el carácter. Entonces el mérito tal vez es el carácter, pero es una fe en Dios muy grande que es lo que me sostiene aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Mira, a Jorge, que por favor venga aquí al frente. El grupo de Mira nos ha visitado el día de hoy, nos acompaña. Otro de los grupos que tenemos fuertes en el área metropolitana de Nueva York. Jorge es un gran amigo, un gran líder, y quiero que pues, se dirija al público por unos minutos. Jorge Muñoz. Muy buenos días, doctor. Bien, muchas gracias por la invitación, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo le da mucho gusto conocerla? Felicitaciones por su trabajo incansable en pro de los colombianos y más ahora en pro de los colombianos en el exterior. Esto pues es un paso más, somos 6 millones. Pues esperamos que ahora lleve la vocería de esos 6 millones, que debe saber que no todos estamos de acuerdo con ese proceso de paz como usted dice. Doctor Nieto, muchas gracias por su liderazgo. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Hoy tenemos aquí, y estamos aquí también para rendirle, tenemos una guerrera no de la política, sino de la comunidad colombiana. Tenemos a Marta Lucía Ramírez, es una guerrera en el mes de las mujeres, en el mes internacional del Día de la Mujer. En todo esto, yo quiero que las mujeres se pongan de pie, las mujeres y los hombres, vamos a darle un aplauso grande, las mujeres de pie y los hombres sentados, le damos un aplauso grande, apoyando por la guerrera mayor, todas ustedes son unas guerreras, todas nos han enseñado, nos han criado, nos educaron, nos sacaron adelante. Las mujeres son la vida, las mujeres son el futuro de este país y ya necesitamos esta guerrera a que empiece, porque se ha hecho, ya hay consenso de que la mujer es más honesta en el poder ejecutivo del gobierno colombiano y necesitamos a Marta Lucía en la presidencia de Colombia.
también, para las próximas personas, por favor, les pedimos que sean rápidas. Más breve. Yo quiero despedirme con un saludito. Es que estamos hablando de la plataforma de participación ciudadana de residentes en el exterior. Eso es lo que necesitamos. Estamos decepcionados de los partidos políticos en Colombia y ya nos tocó. Los partidos políticos nos abandonaron a nosotros hace muchos años. No hemos recibido nada. Nos quieren quitar la única cruz por la cual trabajamos 20 años aquí y ya ahora los partidos nos han abandonado y nosotros tenemos que organizarnos en el exterior. Somos 5 o 6 millones de votos que podemos decidir, como lo decía la doctora Marta Lucía, en un momento importante, y la plataforma de participación ciudadana en el exterior es lo que necesitamos. ¡Que viva Colombia! Yo cedí la pregunta. Cuatro preguntas. Una pregunta nomás. La doctora es buenísima, ella es excelente, nosotros lo sabemos. Necesitamos que ustedes pregunten. Doctora Marta García, el noticiero Horizonte Latino somos nosotros, somos una radio internacional. Primera pregunta, ¿qué lectura le da a usted, doctora Marta García, que usted se va a sentar en La Habana? Cuando, bueno, no se va a sentar, pero va a estar en esta perspectiva de observar el proceso de paz. ¿Qué lectura le da cuando los Estados Unidos envía un emisario como representante de este país tan demócrata, como ciudadano americano y como muchos otros que estamos acá? Estamos muy agradecidos de este país, pero ¿qué lectura le da usted a este emisario que envía a los Estados Unidos allí? Y otro punto muy importante en el tema económico, porque la paz sin economía no es paz. Usted hablaba que Colombia creció en los últimos años, en los últimos 10 años, un 4%. ¿Qué hacer en el Tratado de Libre Comercio para que ese 4% supere por lo menos el 7% en la economía colombiana? Gracias. ¿Una segunda pregunta? Doctora Marta Lucía Ramírez Maldonado, que se robaron Interbolsa, a cualquier persona que se declara suicida y se tira desde los barrancos del caño del... Doctora Marta Lucía, bienvenida, estamos muy complacidos de tenerla acá. Nosotros conocemos la coyuntura que usted tuvo que sortear para poder ser la candidata del partido que fue y lograr esos 2 millones de votos. Con carácter y con claridad de ideas, venció una barrera que querían poner. En este momento usted acepta la comisión de ir a representar a esos 2 millones de votos en lo que se está haciendo en La Habana. Y en este momento está usted aquí con colombianos que viven en el exterior, colombianos que estamos mal representados dentro de ese congreso. Es muy posible que dentro de lo que se acuerde en La Habana se le dé curules a estos personajes en el Congreso sin necesidad de obtener votos. Nosotros desde aquí le hacemos el encargo a usted, que consideramos que puede ser nuestra legítima representante, en que cuando se acuerde eso en La Habana, se acuerden de los cuando se acuerden eso en La Habana, se acuerden de los colombianos que viven en el exterior y que tienen derecho también a tener una participación correspondiente a la cantidad de personas que viven en el exterior. Y si a esta gente se le dan curules sin necesidad de ser política, los colombianos de bien que viven en el exterior y que le resuelven los problemas al Estado que no ha sido capaz de responder, tengan una participación igualmente equivalente y correspondiente con la cantidad que somos, porque es algo totalmente injusto lo que está pasando hoy. Última pregunta, yo creo que la cuarta. Señor Zoilo, muy buenos días. Doctora Marta Lucía, soy un colombiano que adora Colombia. Hace 2 días llegué, vi un país muy lindo, con esfuerzo, con berraquera, la gente está contenta. Pregunta rápida, ¿qué opina del silencio de Santos con Venezuela? Eso me indigna y yo hablo todos los días con los colombianos. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué dejamos ahogar un país? ¿Porque lo están negociando en La Habana? No sé, realmente, ¿qué opina usted de eso? Cuarta pregunta, vamos a las respuestas.
Ay, es que no, no. Va a contestar las preguntas. Bueno, muy rápidamente para poder recibir varias preguntas. Entonces, sobre qué opina el emisario que ha ido de Estados Unidos a La Habana. Pues considero que esto hace parte de la estrategia internacional que ha venido aplicando el gobierno del presidente Santos. Él ha buscado muchísimo apoyo de la comunidad internacional. Mucho de ese apoyo, pues uno entiende también que es producto de la convicción, pero yo también creo que a veces hay mermelada con la comunidad internacional. Sobre todo me impresiona tantos presidentes retirados, expresidentes, exsecretarios, que ahora son consultores y ahora todos llegan a Colombia a darnos el discurso de cómo esta negociación es la mejor que podemos tener. Entonces yo creo que también hay que recibir con beneficio de inventario lo que van y nos dicen allá. Pero es distinto cuando son funcionarios que están vinculados a un gobierno, que es lo que ha sucedido con el emisario de Estados Unidos. Tengo la impresión que Estados Unidos realmente siempre ha tenido un compromiso con Colombia. Creo que gracias a Estados Unidos nosotros logramos cambiar el balance de fuerzas en este conflicto, porque gracias a Estados Unidos, cuando tuvimos el Plan Colombia, es como fortalecimos nuestro ejército. Ese Plan Colombia, que lo hizo Andrés Pastrana en un proceso de paz, fue lo que nos dio la capacidad de enfrentar a nosotros en el año 2002-2003 con Álvaro Uribe a las FARC. Entonces no podemos dudar del compromiso de Estados Unidos con Colombia. Pero yo creo que en Estados Unidos pasa, como en muchas partes, que creen realmente en lo que está diciendo el gobierno, en lo que dicen los medios de comunicación, porque no se han tomado la molestia quizás de leer la letra menuda de todo lo que se está negociando. Y yo sí creo que esa visita que ha hecho entonces el señor Aronson, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos a La Habana, yo creo que le va a dar muchos más elementos de juicio al gobierno de los Estados Unidos para saber la letra menuda de lo que se está acordando, para conocer la letra menuda de lo que está pidiendo el FARC, para poder entonces Estados Unidos saber a qué está dispuesto a apoyar y qué cosas no va a apoyar. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es lógico que hayan ido, porque yo sí creería que Estados Unidos le va a poner unas líneas rojas a esta negociación que el gobierno todavía no las ha exigido con suficiente firmeza. Por ejemplo, el tema de la plata del narcotráfico. Es que resulta que cuando Estados Unidos ha estado durante tantos años apoyando a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, a mí sí me cuesta mucho trabajo imaginarme a Estados Unidos aplaudiendo el día de mañana el que las FARC se queden con la plata del narcotráfico entre el bolsillo y pretendan con esa plata salir a hacer política en nuestro país. Yo creo que eso, y yo creo que en ese sentido va a ser muy positivo que Estados Unidos esté muy involucrado para que le ayude a poner esas líneas rojas a la negociación. Y pasa de alguna manera con lo que yo quiero hacer y con lo que ojalá quisiera, por ejemplo, el expresidente Uribe. Si en eso hay gente que tiene posiciones firmes y es exigente y está desde adentro diciendo esto no va, entonces yo sí creo que eso ayuda a que la negociación sea mejor de lo que puede ser. ¿En qué realmente creo yo que está muy importante esta pregunta? ¿En qué podemos ganar nosotros? Yo creo que nosotros sí podemos ganar si esta negociación termina de verdad el conflicto colombiano. Pero repito, cómo termina el conflicto es fundamental para saber si no se va a repetir el conflicto. Yo creo que lo importante entonces es que esta negociación termine con verdad, que termine con justicia, y por eso he insistido tanto en el tema de la justicia, porque creo que tiene que exigirle a los miembros de la FARC juzgamiento, condena, y tienen que ir a la cárcel los principales responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. No es en la impunidad de los de las FARC como vamos a garantizar que este conflicto se termina del todo, porque si ellos quedan impunes, el día de mañana ellos u otros van a querer repetirnos la misma faena. Por eso está directamente relacionado con la pregunta. La única garantía de no repetición es tener unas instituciones fuertes y una justicia implacable y un imperio de la ley para todos. Y por eso dije, es que los derechos de todos nosotros están en la Constitución y en la ley, pero también las obligaciones de todos. Y tenemos que lograr que en Colombia nos cambiemos ese chip
de que es que la ley es solamente para unos. No, la ley tiene que ser para todos. Y este proceso de negociación va a ser una prueba de fuego en ese sentido. Si nosotros claudicamos y no exigimos justicia y dejamos en la impunidad a las FARC, pues el día de mañana entonces los señores de las Bacrines o los paramilitares o los del ELN o el nuevo cartel o el nuevo grupo o el nuevo grupo terrorista que se forme dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50 años a nuestros hijos y a nuestros nietos les van a estar exigiendo lo mismo. La única manera de garantizar no repetición es al mismo tiempo fortaleciendo toda la institucionalidad del Estado y especialmente la justicia. Y por eso quienes hayan seguido mi campaña recordarán todas las veces en la campaña, en cada uno de los debates que tuvimos con el presidente Santos, siempre lo increpé por no haberle dado prioridad a la reforma a la justicia, por no haber apoyado a la justicia, por no haber exigido que se acaben los niveles de impunidad, por no haberle puesto también coto a toda la corrupción y a toda la infiltración que hay en la justicia, porque es que un país sin justicia es un país llamado a que no haya ley. Un país sin justicia es un país donde cada quien hace lo que le provoca y es la anarquía, y en el medio de la anarquía, entonces ¿cómo podemos tener paz? Eso es lo que tenemos allá. Porque allá hay el cartel del pañal, el cartel de la gasolina, el cartel de los banqueros, el cartel de la... Pero es que eso es lo que sabemos que hay. Pero entonces la pregunta es ¿qué es lo que debemos cambiar para que eso no sea lo que hay en el futuro? Lo que tenemos que cambiar es fortalecer instituciones y es ser exigentes en eso. Y entonces uno para eso vota, para eso se meten los partidos. Por eso les dije, en este partido también hay cosas que me desagradan. Porque en este partido la mayoría de nuestros congresistas se dejaron comprar por puestos, por contratos, por la mermelada. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos afuera y decimos todos son los corruptos. No, uno se mete adentro y desde adentro da la pelea para cambiar las cosas. Por eso es clarísimo, en el país hay miles de defectos. Pero si nosotros simplemente desde afuera estamos tirando piedras a la ventanería de cristal, claro que la vamos a tumbar toda. Tumbamos toda la fachada, pero ¿qué es lo que vamos a lograr con eso? No, yo lo que quiero es poder reconstruir este país desde adentro, desde la institucionalidad, porque si no nos tocaría irnos para la guerrilla. Entonces no, vamos a empezar a la pelea por este país desde adentro. Por eso es importante tener uno la autoridad moral de decir: a mí nadie me puede decir que me compraron, ni que me dieron contrato, ni que nada. Mire, yo creo mucho en Natán Mocus. Me parece un tipo valioso. Qué error imperdonable que cometió. ¿Sabe por qué? Porque ese hecho de haberse dejado contratar por el gobierno le quitó lo único que uno no puede perder, credibilidad, le quitó la confianza en los colombianos. Y nuestro país necesita poder confiar en alguien, porque lo que se ha destruido en Colombia es la confianza. Por eso cada uno de nosotros tiene que estar consciente que su tarea es fundamental para que lograr realmente que le podamos devolver en Colombia la confianza a los ciudadanos sobre las instituciones del Estado. Bueno, en tercer lugar, sobre el tema de también cómo lograr que esto no tenga repetición. Uno no puede quedarse simplemente en la crítica, de lo que ya está negociando. ¿Qué es lo que he hecho yo en mi caso? Y por eso acepté estar en esta comisión. Mandarle cartas al presidente de la República diciéndole: sí hay que juzgar a los de las FARC. Y entonces ellos dicen: es que ¿cómo vamos a juzgar a 15.000? Pues muy sencillo, hay que hacer propuestas. Yo he propuesto cosas. Primero, que haya juzgamiento colectivo. Porque es que obviamente el derecho penal se acostumbra que a cada persona haya que juzgar individualmente. Pero si aquí todos los que estamos en este grupo resolvemos en este momento ir a cometer un delito, es perfectamente posible que digan: vamos a juzgarlos a todos porque todos participaron de la misma manera y en el mismo momento y cometieron la misma falta. En lugar de hacer 100 procesos distintos, hacen uno colectivo, y esa ha sido la propuesta mía, que haya juzgamientos colectivos. Segundo, he propuesto que haya tribunales mixtos, conformados por magistrados colombianos y algún magistrado de la Corte Penal Internacional. ¿Para qué? Para velar porque se cumplan esas normas del derecho internacional, del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional, que dice que a los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos atroces no les pueden aplicar perdón, no les pueden condonar las penas.
tienen que juzgarlos y jamás prescriben las investigaciones. Por eso he propuesto tribunales mixtos. ¿Qué otra cosa he propuesto? Pues señores de las FARC, como han vivido toda la vida en la selva, seguramente no hay cárceles suficientes en Colombia para meter a todos los que habría que meter, pero sí se puede hacer unos sitios de reclusión especial, unas colonias penales agrícolas, en donde estén en la selva trabajando en el sector agrícola por un trabajo forzado en colonias penales agrícolas y al mismo tiempo están pagando la pena. No en una cárcel de seguridad, no en la Modelo en Bogotá, no en el Buen Pastor, las mujeres en una colonia penal agrícola donde su trabajo sea parte también de la pena que tienen que tener. Y obviamente recluidos con condiciones como las de cualquier sistema penitenciario carcelario. Entonces, esas tres propuestas que las he hecho yo hasta ahora y nadie más, son las que a mí me motivan a decir, uno sí puede ayudarle a ver al gobierno que hay salidas en donde les exija justicia y obviamente de alguna manera les esté dando la satisfacción a la sociedad colombiana de que sí es posible salir del conflicto sin tener que claudicar nosotros aceptando la impunidad de ellos. En cuanto al tema de la participación de la curul en el exterior, mire, es cierto, yo ya lo dije en la intervención mía, es una desproporción. Que 6 millones de colombianos afuera tengan una curul, estén luchando en la segunda curul, estén perdiendo la segunda curul, y en cambio 20.000 guerrilleros estén aspirando a tener 3 curules, 4 curules o 5 curules, ¿a cuenta de qué? Es cierto. Entonces lo que sí tenemos es que hacer evidentes estas cosas, pero también yo les digo a ustedes, parte del trabajo lo tienen que hacer ustedes son los que tienen que hacer valorar su curul del exterior, la que hay y las dos que hay, que han hecho, exigirle cuentas, el accountability de que tanto se habla aquí. ¿Cuál ha sido el resultado de esas curules? ¿Qué tramitaron a favor de la comunidad colombiana en el exterior? ¿Acaso ha habido mejores garantías, por ejemplo, en un tema muy importante que mencionó alguno de ustedes, el de la doble tributación? ¿Acaso ha servido entonces esa curul para darle mejores garantías fiscales a aquellos que estando viviendo en el exterior y generando sus rentas y demás de pronto quieren tener un activo en Colombia y mandar sus remesas para que su familia de pronto tenga un activo, una propiedad raíz y evitar entonces esa doble tributación? Ese es el estilo de cosas que justifican realmente esas curules y son ustedes entonces los llamados a exigir cuentas para poder justificar esas curules, y yo esa pelea creo que hay que darla y por supuesto en lo que yo pueda se las ayudaré a dar para que se mantenga esa segunda curul. Por una desventaja, esta tarea de los partidos no se ha hecho suficientemente. La gente de los partidos hoy está desentendida de eso. ¿Y por qué está desentendido? Por el argumento que también me decía Zoilo, que el presidente hoy ha comentado, no, es que hay que bajar gastos en el Congreso, es que es de pronto mucha gente, pero entonces ahí es donde uno dice, perdón, ¿cuánto vale un congresista más versus lo que pueden costar estos que nos están pidiendo que quieren entrar ahora por cuenta de las FARC? Y ahí es que pensar de pronto, muy bien, es que de pronto la gente que está en el exterior puede coadyuvar buena parte de lo que sea la labor de su congresista para que sea una labor mucho más eficaz que la que hemos visto hasta ahora que han hecho los congresistas representando a la comunidad colombiana. Para que eso se logre, se necesita también un apoyo de personas tan importantes como usted allá dentro de las instituciones. No, desde aquí tratamos de hacer lo que más se puede, pero necesitamos un liderazgo. Yo estoy diciendo que yo les ayudaré en lo que de mí depende, pero no se olviden que soy yo. Yo soy una mujer que hace parte del Partido Conservador, que no tengo ninguna función pública. No soy congresista, no soy directora del partido, soy una mujer que sigue dando batallas muy duras, pero muy sola. Yo estoy en la oposición a este gobierno, mientras que vemos a los congresistas del partido todos metidos apoyando al gobierno, porque hace parte de la enfermedad del gobierno. Entonces uno también tiene que ser realista. Yo ayudo a dar esa pelea, ayudaré con algunos congresistas conservadores, pero no les puedo decir yo me comprometo a sacar esto adelante, es que no tengo ninguna herramienta de poder hoy por hoy para garantizar un resultado. Pero claro que mis esfuerzos los pongo al servicio de esa causa, pero ustedes tienen que movilizar mucho. El próximo viernes 20 de marzo vamos a estar frente al consulado a las 11 de la mañana en varios consulados en el mundo. Bien hecho. Nosotros, es la segunda vez que lo vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros vamos a exigir, y en la medida en que
crezcamos, vamos a hacer una pataleta mundial hasta que no nos quiten nuestros derechos. Cuenten con que yo voy a hacer eco desde Colombia a esa labor de ustedes allá. ¿Por qué en su discurso dejó? La segunda pregunta es si usted se compromete con los colombianos en el exterior a presionar a los congresistas de Colombia, del Partido Conservador y del Centro Democrático, para que luchen por la segunda curul. Julio. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Dos pequeños comentarios antes de su pregunta formal para usted, doctora. Es sobre la forma como de verdad se debe considerar si esa curul o ese representante del exterior realmente funciona. Porque yo creo que poco o nada es el servicio que el señor gobernador presta a los colombianos en Argentina o en países donde él no ha ido y no irá jamás. Me parece que es inoficioso y un gasto innecesario esa curul. Y la pregunta de fondo, doctora, usted como exministra de la Defensa, y aunando un poquito a la pregunta de Javier, ¿por qué ustedes juegan con la palabra de terroristas y nunca mencionan a los paramilitares que son más terroristas quizá que las propias FARC? Y algo que quisiera saber, si usted durante su oficio como ministra supo que muchos de los paramilitares son pertenecientes a las filas regulares del ejército y son pagos por el Ministerio de la Defensa. Me remito a la 5ª Brigada en Bucaramanga y al general Faruk Yanine Díaz. Castro. Gracias, buenos días. Mi nombre es Castro Castro, soy arquitecto colombiano residenciado en Nueva York de hace varios años. No sé si es una pregunta o una duda que todavía me queda con respecto a su participación en la comisión asesora al presidente Santos. Ya usted ha hablado, ha sido clara y ha sido específica en por qué interviene en la comisión asesora, pero la duda está en que es bueno que esté adentro alguien de la oposición para que le haga saber al presidente qué es lo que está pensando la oposición. Pero de pronto puede considerarse un uso de la oposición para lavar todo lo que planea Santos. Recordemos que Santos es una persona experta en maquillar, experta en trampas, experta en mentiras. Y le podría pasar a usted lo que pasó con el profesor Mocos. Ustedes van a ser dos personas opositoras dentro de la comisión asesora, junto con el presidente Pastrana, pero esa comisión son 10 personas. Ustedes son 2 votos opositores contra 8 del oficialismo. O sea que él va a usar esos 8 votos como para decir esto está avalado por la comisión asesora. Ustedes dos no van a ser mencionados ahí. Entonces mi pregunta es si no se considera usted que al final del caso podría ser utilizada como, perdóneme la expresión, unos tontos útiles dentro del sistema que crea Santos para lavar el proceso de paz. Bueno, la siguiente pregunta a cargo de la señorita Tatiana Valencia. Doctora, déjeme decirle que la admiro y que de verdad cuando usted aquí no me arrepiento de haber trabajado en su campaña con el doctor Soldo y la compañera Elena que estuvimos allí. En el caso de las mujeres guerrilleras, ¿cómo las insertarían en la vida social y el mercado laboral? Gracias. Bueno, a continuación las respuestas. Posteriormente 4 preguntas. Hugo Cartagena. Bueno, vamos con Hugo Cartagena. Ya son de 5 en 5. Doctora, tal vez adelantándonos un poco, ¿opina usted que para las elecciones próximas, para la presidencia, iría el Partido Conservador con candidato único, el Centro Democrático con candidato único, o hay posibilidades de una alianza de la derecha en contra de la izquierda? Serían los paramilitares. Es más, yo dije, nosotros tenemos que acabar en este momento con esto y tener la garantía de no repetición para que el día de mañana
ni los del ELN, ni los paramilitares, ni las BACRI, ni ningún grupo nuevo con cualquier título nuevo vaya a hacer en Colombia lo que ha sido el desastre de estos años. Lo dije expresamente. No tengo absolutamente ningún temor en censurar con toda la claridad a los paramilitares exactamente igual que a los de la guerrilla. Y los dos han sido declarados grupos terroristas. Y los dos han hecho un daño infinito a Colombia. Y los dos son totalmente inaceptables en un país que queremos nosotros que progrese, que tenga desarrollo, al de la guerrilla. Solo que aquí hemos hablado sobre todo el proceso de paz en La Habana. Y como no hay proceso hoy de paramilitares, entonces me he referido a eso. Pero no silencio, ni ninguna ambigüedad, ni ninguna mala interpretación. Mi rechazo es igual. Y por esa razón, en el año 2002, siempre siendo ministra de Defensa, a los grupos terroristas, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. Estoy diciendo que no les extrañe el día de mañana para movilizar a nivel internacional. Esa conducta debe ser la de procurar llevarlos a los tribunales internacionales, y eso se aplica de cualquier grupo terrorista, llámese guerrilla o llámese paramilitarismo o llámese como se llame. En segundo lugar, esas son dos preguntas que estaban relacionadas. En segundo lugar, decía tal vez Julio, yo realmente creo que instituciones legítimas, unas instituciones que solamente legitimen el uso de la fuerza en cabeza del Estado, no son unas instituciones legítimas. La legitimidad de las instituciones del Estado está dada justamente, es protección del Estado, es seguridad y es justicia también. Entonces, por esa razón, a Julio le diría, yo no puedo de ninguna manera considerar el que el Estado, el ejército colombiano ni nada por el estilo tengan, ni el Ministerio de Defensa tenga gente pagada del paramilitarismo. Con absoluta seguridad ha habido muchos casos en el pasado, y yo no sé si todavía, de gente dentro de las instituciones que haya lamentablemente roto su deber. Es en las instituciones que haya un imperio de la ley que se le aplique a todos por igual, como lo he dicho acá repetidamente, para evitar que eso se repita en el futuro. Porque así como tenemos que lograr que no se repita en el futuro la presencia de la guerrilla, también tenemos que lograr que no se repita en el futuro la vinculación de ningún miembro del Estado colombiano, ni de la institucionalidad, ni de la legalidad. Es la plata del narcotráfico la que le ha servido a la guerrilla y a los paras. Es la plata del narcotráfico y la del contrabando muchas veces la que le ha servido a todos estos grupos ilegales y terroristas en Colombia, ambos. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ser aquí condescendientes y la gente del país. Por eso tenemos que asegurarnos que esto no se repita en el futuro para los unos ni para los otros. Y en ese tipo de institucionalidad es en la que yo creo. Y por ese tipo de institucionalidad es que lucho, porque eso es lo que tenemos que lograr cambiar nosotros allá en Colombia. En tercer lugar, lo que preguntaba Castor, también sobre no pueden de ninguna manera ir a dejar que eso les suceda, toco madera. Yo tengo una voz, y esa voz es la que ustedes me han oído acá. Y esta voz yo no se la hipoteco, ni se la entrego, ni se la regalo a nadie, porque mi obligación es velar por lo que le conviene al futuro de Colombia. Y eso lo seguiré diciendo, y lo diré sentada viable o refrendar una negociación si es que eso es lo que sucede. Pero repito, lo que me da a mí la autoridad moral realmente de estar haciendo esto, de entrar a esa comisión asesora, es que las posiciones firmes las he tenido siempre, desde antes de empezar la negociación, durante todo el tiempo de la negociación, y las voy a tener exactamente igual después. Pero lo único que uno sí no puede hacer entonces es hacer el kit de las cosas por el temor a que nos vayan a ensuciar. No, uno lo que hace es que se enfrenta y trata de evitar que lo terminen a uno ensuciando. Y ya dije, yo no quiero de ninguna manera vulnerar de ninguna manera la imagen de Antanas Mocos, pero yo creo que ya a estas alturas de la vida estamos suficientemente mayorcitos como para no caer uno en ingenuidad. Yo le pido a Dios que nos dé realmente
claridad, el discernimiento para mantener una posición que sea veraz, que sea conveniente para Colombia y mantenerla siempre con carácter y con claridad. Y por último, Tatiana, sobre la mujer. Miren, nosotros tenemos que lograr algo y es que este proceso de negociación realmente pues implique compromisos de parte del gobierno, siendo que tenemos abandonado una parte tan importante de esa sociedad colombiana que vive en condiciones de pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que el desafío nuestro es muy grande y por eso yo participé en la campaña presidencial anterior, porque me sentía totalmente clara sobre lo que hay que hacer en Colombia en desarrollo agrícola, en desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la obligación nuestra va a ser abrir espacios para que la gente en Colombia en general pueda trabajar. Es que nosotros no podemos ver cómo le vamos a dar simplemente a las exguerrilleras y cuántas mujeres hay que jamás fueron guerrilleras, que toda la vida se están matando, trabajando, sacando adelante unos hijos y que no tienen de pronto condiciones de vida ni para una pensión ni con qué tener a su familia dignamente. Entonces el esfuerzo nuestro tiene que ser ver cómo elevamos la capacidad de nuestro país, aprovechando al máximo todo el potencial que tiene Colombia. Por eso les decía, podemos cultivar 20 millones de hectáreas en el sector agrícola. ¿Por qué no vamos a... Y si logramos desarrollar el campo, por Dios, ¿qué ventaja vamos a tener? Primero, cero narcotráfico. Segundo, cero riesgo de más grupos de guerrilla, campo colombiano. Entonces lo que hay que hacer es desarrollo, es construcción realmente de condiciones de riqueza que le hecho, por ejemplo, el PP en España, que es un partido grande, sólido, importante, porque es que se desapegaron de tantos personalismos y tantas cosas chiquiticas. Estoy yo hoy tratando de lograr que esa gente, las bases del partido, de verdad busque los mejores candidatos y vote por gente valiosa, preparada, con capacidad de gestión, honesta, ojalá conservadores, pero yo creo que en las regiones vamos a ver en muchos sitios una unión de hecho. En nombre de todos los que estamos participando en el día de hoy, queremos que usted sea nuestra vocera a través del Partido Conservador para que la bancada del Congreso puedan gestionar de alguna forma un revés a esa situación terrorista para poder recuperar la curul. Creo que estamos a tiempo, vamos a la quinta comisión, quinto debate. Gracias, Liliana, pero yo no quisiera dejar en el tintero una intervención que hubo por acá, no sé si fue la de Julio que hay que pensar. Muy bien, quieren los curules, luchemos, pero también hay que exigir resultados de la que tienen en este momento. Hay que hacer ese accountability, hay que decir qué están haciendo.